Ok. Bueno, José, entonces listos. Vamos a continuar con nuestra serie Genealogías y Generaciones. Es el penúltimo de esta serie. Espero que les esté siendo de bendición, hermanos, esta serie de mensajes. Para mí ha sido mucha bendición volver a estudiar todo este tipo de temas que no son tan frecuentes, no se habla tan frecuentemente en las iglesias de estos temas, pero cuando se tratan, cuando se abordan, es una gran bendición hablar de esto. Nuestro versículo base que estamos teniendo en esta serie es Isaías 55:11, que dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Léanlo conmigo en voz alta. 1, 2, 3. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Desde el principio de esta serie dejamos esto claro. La palabra de Dios, hermanos, nunca va a volver a él vacía. Dios manda una palabra, Dios habla y su palabra no regresa como si hubiera rebotado en la pared como un eco y se le regresa sin que haya sucedido nada. Cuando Dios habla, algo va a suceder. Lo vemos desde el libro de Génesis. Dios hablaba y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios: haya expansión entre los cielos, y así fue. Y remuévase esto, y séquese esto, y salgan las plantas y los animales. Y cada vez que Dios hablaba, toda la creación obedecía. Cada vez que Dios habla, todo el mundo espiritual tiene que obedecer. Y cuando Dios habla una palabra a la vida de nosotros, esa palabra tiene que tener una respuesta, ya sea sí o sea no. Le digamos que sí al Señor o le digamos que no. Le creamos al Señor o no le creamos al Señor, eso no hace ninguna diferencia. Cada palabra que Dios habla va a tener una respuesta en la vida de cada persona. Así es que cada vez que venimos a la iglesia, cada vez que tenemos un estudio bíblico, cada vez que nos congregamos, la palabra de Dios es expuesta. Y esa palabra no va a volver al Señor vacía. Aunque tú no te importe y te des la media vuelta y le des la espalda a la palabra, esa palabra no va a volver a Dios nunca vacía. Lo que Dios ha hablado se cumplirá. Todas las promesas de su palabra se cumplirán en la vida. Todas, sin faltar ni una de ellas, como le dijo Josué el conquistador al pueblo de Israel después de haber conquistado toda la tierra. Ya estaba por morir Josué, y allá en Josué 23:14 les dice a todos los israelitas: he aquí yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Ahora, cuando aquí dice la Biblia que todas las palabras de Dios se han cumplido, significa todas. Todas significa todas. Las promesas, las advertencias y los juicios de Dios también. Todas. No solamente lo que nos conviene, no solamente lo que nos pone felices, no solamente lo que queremos oír. Todas las palabras del Señor, las buenas palabras del Señor, un juicio de Dios, una reprensión en la ira de Dios, como dice la Biblia, ¿es una buena palabra? Por supuesto que sí. Por supuesto que esa es una buena palabra, porque nos está enseñando el Señor y nos está corrigiendo el camino por el que debemos de caminar. Así es que todas las palabras, hermanos, todas las palabras de Dios, promesas, amonestaciones, juicios, castigos, todas se cumplieron.
Todas. El Señor les dijo que les iba a dar la tierra que le había prometido a Abraham. ¿Se las dio? ¿Qué dicen ustedes? Sí, ¿verdad? Dios les dijo en esas buenas palabras: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, no harás pacto con las naciones alrededor, sino que los destruirás del todo. ¿Verdad? Porque son idólatras, y no darás a tu hijo al amorreo, y no darás a tu hija para que sea para que caigas en casa de servidumbre. Dios le dijo: los tienes que sacar. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Desobedeció, perdonó a unos, se hizo tributario, los hicieron tributarios, sus hijos empezaron a casar con esas tribus, y entonces el juicio y la condenación tuvo que llegar. Todo lo que Dios habla, todo lo que Dios advierte en su palabra, todo se va a cumplir. No es que Dios nos castigue, hermanos, porque mucha gente habla acerca de: ay, es que Dios me está castigando. No, Dios no castiga. Dios ha establecido leyes sobre las cuales se rige la vida de todo el universo. Leyes de física, leyes espirituales, leyes de química, leyes naturales, leyes de moralidad. Dios ha establecido leyes y dice: este es el camino. ¿Dónde las vemos? En la palabra de Dios, por supuesto. Cuando yo decido caminar separado del camino de Dios, entonces voy a sufrir la consecuencia de mi desobediencia. No es que Dios me está castigando. Si yo en este momento quisiera seguir caminando aquí, ignorando el escaloncito, porque digo: no me gusta ese escalón, me gusta estar de este tamaño, ¿verdad? No le echaron muchas ganas a mis papás y me faltó un pedazo a mí. Pero de este tamaño estaría suave, ¿no? Estar de este tamañote, ¿no? Para mí. Los saltotes dicen: no, yo quisiera estar chaparrito. Pero si yo dijera: este va a ser mi tamaño, yo decido que este va a ser mi tamaño, y voy a empezar a caminar así, ¿qué va a pasar? Pues voy a azotar. ¿Por qué? Porque estoy rompiendo la ley de la gravedad. ¿Quién inventó la ley de la gravedad? Dios. Y Dios dijo: la ley de la gravedad dice que tienes que estar pegado al suelo, mano, porque si quieres caminar y no haces esto, vas a dar un ranazo que ya vas a dar. Y ya me he dado varios, ¿verdad? No podemos quebrantar las leyes de Dios y pensar que nada va a suceder, y pensar que todo va a seguir igual. La paga del pecado es muerte. Esta es una ley espiritual de Dios. La paga del pecado es muerte. Gracias a Dios por la segunda parte del versículo: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero la ley es: la paga del pecado es muerte. Cuando entraron a conquistar la tierra prometida, conquistaron Jericó con relativa facilidad, se cayeron las murallas, y después dijeron: vamos a la siguiente ciudad. Es una ciudad chiquita, no mandemos a mucha gente, con poquita gente la hacemos. Así es que Josué manda solamente 3,000 varones a una ciudad llamada Jai, y la van a conquistar porque es un pueblo chiquito, y pues ¿para qué mandamos a todo el ejército? Así es que mandan, y Dios les dijo: cuando entres a conquistar, no agarres nada, porque te vas a contaminar. Los que van a entrar a conquistar, no se contaminen, no agarren nada de lo prohibido. Y a un hombrecito se le hizo muy fácil, llamado Acán. Vio un manto babilónico y vio unas piezas de plata y dijo: ay, papá, ahora es cuando. Las escondió, las puso debajo de su tienda, y el resultado es que ese pequeño pueblo le puso la primer derrota al pueblo de Israel que entraba a conquistar. Murieron 30 varones de Israel, 30 casas se quedaron sin padre, 30 mujeres quedaron viudas a causa de la desobediencia de uno que rompió la ley de Dios. Así es que Dios no nos castiga, hermanos. Dios ha puesto leyes en las que nos tenemos que regir todos los días de nuestras vidas. Hemos definido también a lo largo de esta serie que Dios no está sujeto a tiempo ni espacio como nosotros. Por eso nos fue dada la fe, para poder tener la certeza y la seguridad de que Dios no ha perdido el control de la humanidad ni de nuestras vidas. Vamos a ver la quinta genealogía, que la vamos a empezar de Zorobabel, un hombre llamado Zorobabel, y llegando hasta el nacimiento de Jesús, el Mesías. Esta genealogía la podríamos llamar de la destrucción a la esperanza. Hace 8 días
terminamos con el rey Josías, ¿se acuerdan? Hablamos del rey Josías que trajo una bendición muy grande porque él volvió a restaurar el templo, encontraron la palabra de Dios y le dio la palabra de Dios al pueblo que estaba totalmente desviado por muchas generaciones. Sin embargo, el juicio de Dios sobre la nación ya estaba echado a andar, ya había avanzado, y en los tiempos del rey Sedequías es que el reino del sur, que se llamaba Judá, es llevado cautivo por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Fue una situación muy lamentable. Las huestes de Babilonia entraron, arrasaron con la ciudad, destruyeron las murallas, quemaron el templo, desbarataron todo, agarraron a todos los hombres, mujeres y niños y se los llevaron prisioneros para hacerlos esclavos allá en el país de Babilonia. Y ahí termina por un tiempo la historia del reinado de Judá. Vamos a ver qué es lo que sucedió en ese tiempo. Mateo capítulo 1, versículo 11, es donde sigue la genealogía que dejamos hasta hace 8 días. Mateo 1, 11. Josías, el rey, engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Así es que Zorobabel es bisnieto del gran rey Josías. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró, Eliud es bonito nombre, si alguien tiene por ahí un chamaco, está bonito el nombre Eliud. Engendró a Eleazar, también es bonito nombre Eleazar. Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José. José ya hay muchos, ya, Eleazares no hay ni. Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Se lee rapidito, ¿verdad? En 30 segundos leemos esto, pero hay 400 años de historia en medio de esta genealogía. Vamos a ver algunas enseñanzas de estas generaciones. Primero, Mateo ignora a los siguientes reyes después de Josías. O sea, Mateo, que está redactando el Evangelio y está redactando esta genealogía, se brinca directamente de Josías, se brinca hasta Jeconías. No toma en cuenta a Joacás, a Joacim, a Joaquín y al mismo rey Sedequías, los hace a un lado. Y se va directamente hasta la línea de Zorobabel. Este es un mensaje, hermanos, que la palabra de Dios nos da, de guardar el verdadero espíritu del linaje real de Jesucristo, aún en los tiempos más oscuros que vivió el pueblo judío, cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, porque Jesucristo, hermanos, sigue siendo rey. Jesucristo era rey antes de nacer en Belén. Jesucristo ha sido rey desde el principio de los tiempos, desde la eternidad hasta la eternidad. Jesucristo es rey. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo es rey. Jesucristo no necesitaba un linaje humano imperfecto, lleno de tantísimos errores y obstáculos para designar su linaje real. No lo necesitaba. Los que lo necesitábamos éramos nosotros, porque había una sentencia sobre la humanidad por causa del pecado. Así es que el Señor cumple con esta parte de esta ley espiritual también, porque así como por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, así es necesario que por el segundo Adán, es decir, Jesucristo, todos seamos vivificados. Así es que Mateo ignora algunas de estas genealogías. ¿Por qué? Porque le interesa trazar el linaje real que viene desde el rey David para establecer un reino eterno. Segunda enseñanza, ¿qué pasó en Babilonia? ¿Qué fue lo que pasó en ese tiempo de Babilonia? Bueno, pues primero, la ciudad de Jerusalén fue totalmente arrasada. Los murallas, los muros que se habían levantado desde David quedaron totalmente derribados.
las puertas, las 12 puertas que rodeaban a todo Jerusalén. El pastor Obed Orozco nos habló un poquito de esas puertas. Hace como 3 años yo les di una serie de mensajes sobre esas 12 puertas. Esas puertas fueron arrasadas también, fueron quemadas, destruidas. El templo de Salomón, tan hermoso que Josías había vuelto a reconstruir, nuevamente volvió a ser destruido por los babilonios. En medio de esta deportación son llevados cautivos muchísimos judíos, y entre ellos, entre estos judíos que se fueron llevados cautivos, allí iba el profeta Daniel. Iban también 3 de sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. También en este tiempo de la deportación en Babilonia se manifestaron los ministerios de los profetas Ezequiel, Zacarías, Ageo, Malaquías y Joel. También todavía en este tiempo siguió un tiempo ministrando el mismísimo profeta Isaías, en este tiempo de la deportación. ¿Por qué es importante saber esto, hermanos? ¿Por qué necesitamos saber esta parte de la historia? Porque esto nos enseña a nosotros que aún en medio de los juicios decretados por Dios, la palabra de Dios seguía fluyendo. Y el llamado al arrepentimiento seguía fluyendo. El llamado a la esperanza y a poder tener gozo nuevamente de la salvación seguía todavía fluyendo a través de los profetas. Los profetas seguían revelando los planes de Dios para salvación de toda la humanidad. Les seguía revelando: aunque fuiste desterrada y fuiste echada al exilio, yo te recogeré de los confines de la tierra, y si estás en el norte o en el sur, de ahí los voy a traer. Y todo el tiempo los profetas estaban volviendo a decirle al pueblo que Dios no se había olvidado de ellos, a pesar de estar en medio de una situación de dolor, de la tristeza y la desolación que vivían como cautivos. El Salmo 137 es un salmo que habla, que narra un poquito, nos da el sentimiento de cómo se sentían estas personas, estos judíos, en el tiempo de la deportación. El Salmo 137 dice: junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella, ¿qué? Fíjense qué grueso está esto. En medio de los sauces, en medio de Babilonia, colgamos nuestras arpas. En otras palabras, nos dimos por vencidos. Nos olvidamos de la adoración a Dios, nos olvidamos de las alabanzas a Dios, colgamos las arpas. Y los que nos habían llevado cautivos, los babilonios, nos pedían que cantásemos. Imagínense la fama que tenían los cantos de Israel, que los mismos babilonios les decían: oigan, canten por favor esas canciones que son tan famosas, están en el hit parade, en el top 10, en todas las estaciones de radio en Babilonia. ¿Por qué? Porque eran los cantos de Sión, los cantos, los salmos de David, los salmos de Asaf, los salmos de los hijos de Coré, los salmos de Moisés. Era lo que ellos entonaban, pero estaban en un momento de desolación, de tristeza, y no tenían ganas pero ni de cantar. Así que colgaron las arpas y les decían que cantáramos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos? Cántico a Jehová en tierra de extraños. Imagínense el dolor, hermanos, la desolación que había en este pueblo. Un pueblo que era alegre, un pueblo que alababa a Dios, que disfrutaba de tener ese tiempo con Dios. Tristes, con las arpas colgadas. En los años 70, en el tiempo de la época disco, hubo una canción sobre este salmo, y los chavos la bailaban y la cantaban, no sabían ni de lo que se trataba. En aquel entonces no le masticaba yo mucho al inglés, pero cuando me di cuenta dije: oye, esto dice algo de Sión. Y ya me puse a investigar. Era el Salmo 137 y la cantaban y se bailaba en todas las discotecas. Yo no iba a las discotecas, me platicaron. By the rivers of Babylon, where we sat down, remember now, when we remember Zion.
by the rivers. Era una canción y yo ni sabía, y cuando la escuchábamos en el radio y todo eso, pues eran nuestros tiempos, ¿verdad? De los 70s, pero cuando lo oí, dije, este es el Salmo 137, y leí y es literal, el Salmo 137. Yo no sé cómo se les ocurrió ponerle música disco, y sonó en todas las estaciones de radio por todo el mundo. Fue muy famosa esa canción. Bonnie y Clyde la cantaban, para que la busquen en YouTube. Bonnie y Clyde la cantaban, era un grupo de morenitos. Pero a lo que voy es que este canto, hermanos, refleja esa tristeza que el pueblo de Israel sentía aún en medio de una situación tan difícil, en medio de una situación de desolación, de haber sido arrancados de su propia tierra. Colgaron sus arpas, nos enfriamos y nos alejamos más y más de Dios. Y hermanos, esta es una situación, por eso les estoy hablando de esto, porque esto es algo muy frecuente en la vida de los cristianos. De pronto, por alguna causa de que rompimos alguna de las leyes espirituales de Dios y estamos siendo víctimas de las consecuencias de desobedecer a Dios, sentimos que estamos alejados de Dios, nos sentimos despojados, nos sentimos literalmente junto a los ríos de Babilonia, y lo primero que hacemos erróneamente es colgar las arpas. Ya no quiero cantarle a Dios, ya no quiero adorar a Dios, ya no quiero leer mi Biblia, ya no quiero orar, ya no me quiero congregar, ya no quiero saber nada de los hermanitos porque nomás están de chismosos, y empezamos a renegar de todo. Y lo primero que hacemos es colgar las arpas y empezarnos a alejar más y más y más de Dios. Pero los profetas les decían una y otra vez: arrepiéntanse y busquen a Dios. No te des por vencido, no dejes tu vida a la deriva. Despiértate, les decía Isaías, despiértate tú que duermes, y te alumbrará el Señor. A pesar de que estaban en esa situación, la palabra de Dios, hermanos, seguía fluyendo, y nos ha pasado a todos. Cuando estás en una situación así de desolación, de tristeza, problemas, lo que está pasando en tu vida, no falta el hermano, el pastor, el líder, el hermano en Cristo que viene y te da una palabra, ¿verdad? Hermano, no te rindas. No te rindas, hermana, no dejes de luchar. Levántate, busca al Señor, anímate, esfuérzate. Él da fuerzas al cansado, Él fortalece, y recibes palabra y palabra y palabra. ¿Y qué es la respuesta en ese momento? No, yo no quiero saber nada, estoy harto, es que yo no estoy para esto, me engañaron, me defraudaron, me dijeron, me hicieron, y ya me siento así y esto. Y era exactamente lo que le pasaba a Israel en Babilonia. Los profetas hablaban y hablaban y hablaban y hablaban, y ellos con las arpas colgadas. Llegamos a Babilonia, es cierto, pero por causa de nuestro pecado. Nuestro pecado nos ha traído tristeza, desolación, pero Dios no ha terminado, hermanos. Todas sus promesas se van a cumplir. No podemos darnos por vencidos y dejar de luchar. En medio de la esclavitud en Babilonia, hubo 3 jóvenes que se atrevieron a desafiar la orden de idolatría que había sobre la nación, y ellos dijeron: no nos vamos a inclinar delante de la imagen de este rey, porque nosotros tenemos temor del Dios vivo. Así, muy gallitos, al horno de fuego, y caliéntenlo 7 veces. Y ahí van Sadrach, Mesach y Abednego al horno de fuego, y cuando se asoman no ven 3, sino a 4, porque el ángel de Jehová estaba con ellos ahí en medio. Y cuando salen ellos del horno de fuego, el rey dice: toda Babilonia adoren al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, porque Él es el Dios verdadero. Aún en Babilonia, aún en medio del pecado, aún en medio de la desolación, amados hermanos, Dios sigue siendo Dios. Aún en medio de Babilonia, aún en medio de, ya con otro rey llamado Darío, mandan de echar a Daniel al foso de los leones por no obedecer la ley, de que dejaran de orar a Dios. Y Daniel, con la convicción que tenía, decía: ¿cómo voy a dejar de buscar al Dios que me dio la vida? ¿Cómo voy a dejar de orar
a mi Dios, a mi Rey, al Señor, al que me ha ceñido de poder, aún estando en tierra extraña, aún estando en la deportación. Daniel 3 veces al día abría su ventana y empezaba a orar y a cantar los cantos de Sión. Y lo mandan al foso de los leones. Y cuando está en el foso de los leones, se asoma Darío. Le remordió la conciencia y le dice: Daniel, Daniel, ¿estás ahí? Tu Dios te ha podido salvar. Y desde adentro Daniel le dice: acá estoy, mano. Todos los leones allá alrededor. Acá estoy. El Señor tapó la boca de los leones. Porque aún en Babilonia, hermanos, Dios sigue siendo Dios. Aún en medio del momento que estés pasando, aún en medio de la situación difícil que estés viviendo, Dios sigue siendo Dios. La palabra sigue corriendo, hermanos. Los profetas siguen hablando. La palabra de Dios se sigue trazando por muchos lugares. Ahora hasta en el Facebook te encuentras versículos a cada rato. Estás en el chisme y de pronto te encuentras un versículo. Desgraciadamente muchos es lo que más rápido pasan, en lugar de leerlo, ¿verdad? Porque abajo está un videito de la chona y ese está más divertido. Ve lo que dice la palabra de Dios. Dios habla. Pasaron 70 años en el destierro de Babilonia. Y Jeconías, el hijo del rey Josías, en medio de ese tiempo, tiene un hijo llamado Salatiel. Y Salatiel tiene un hijo llamado Zorobabel. El poderoso imperio babilónico cae en manos de los persas. Nabucodonosor se vuelve loco, acaba comiendo paja como buey, como los profetas lo anunciaron, y los persas toman control del imperio. ¿Por qué cayó Babilonia? ¿Y por qué cayó después Persia? ¿Y por qué cayó Grecia? ¿Y por qué cayó Roma? Porque ningún imperio terrenal, hermanos, va a durar. Al que se le dio la promesa de un reino eterno fue a David, al rey, al linaje real de Jesucristo. Ese es el único reino que es eterno, que va a durar por los siglos de los siglos. No hay uno más. Todos los imperios de la tierra caerán. Todos los gobiernos de la tierra van a caer. Todos los poderosos de la tierra se van a tener que doblar. El único reino que prevalecerá será el reino de Jesucristo, el Hijo de Dios. Así es que Zorobabel es un hombre que haya gracia delante del rey Darío de Persia. Y cuando haya gracia, el rey Darío de Persia le dice: quiero que vayas, Zorobabel, y que te vuelvas gobernador de Judá. Ya no es rey, se acabaron los reyes. El único rey, el último rey fue Sedequías, que murió ahí en Babilonia. Ahora Zorobabel es enviado como un gobernador de la provincia de Judá. Ya no es el reino de Judá, ahora es solamente la provincia del imperio persa y tienen que ponerle un gobernador. Así es que Dios usa a este hombre llamado Zorobabel. Él va es el primer contingente. Casi 30,000 judíos regresan con Zorobabel a Jerusalén. Y lo primero que él se encuentra es que el templo otra vez está destruido. El templo que su bisabuelito Josías había vuelto a levantar, otra vez estaba en ruinas. Otra vez lo habían destruido. Así es que llega el profeta Ageo. El profeta Ageo llega con Zorobabel. Vayan conmigo a Ageo, capítulo 1, versículo 1. Ageo está en los profetas menores, después de Daniel, Oseas, Joel, Amós, Ageo. Ahí está, en los profetas menores, antes de Malaquías. Ageo 1 dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, ahí está la fecha exactita, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, fíjense cómo está la trilogía otra vez ahí. Una vez les hablé de esto. Siempre que hay palabra de Dios, siempre que hay un escrito de parte de Dios en este tiempo de los reyes, siempre va a haber un gobernador, un rey, un profeta
y un sumo sacerdote, siempre. Esta es la trilogía, porque estos son los tres ministerios de Jesucristo. Jesucristo es rey, Jesucristo es el sumo sacerdote y Jesucristo es el último profeta que tuvimos en la tierra. Amén. Así es que está el profeta Ageo, está Zorobabel, que es el gobernante, y está el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Este Josué ya es otro, Josué, el de la conquista, ya se murió hace más de 400 años. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Versículo 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Dice que vino el espíritu del Señor y despertó el espíritu de Zorobabel. ¿Qué significa eso? Zorobabel estaba adormecido. Habían pasado 70 años. Habían pasado por situaciones muy difíciles. Él había visto sufrir al pueblo de Dios. Él había visto sufrir a muchas familias que habían sido destruidas. Y cuando él regresa y se encuentra con esa provincia, Zorobabel, él ni siquiera había vivido en Jerusalén. Zorobabel tiene 35 años de edad. Así es que él nació en el cautiverio de Babilonia. Él conocía a Babilonia como su país. Entiendan lo que les estoy diciendo, hermanos, porque eso nos está pasando con nuestra siguiente generación. Ellos no conocen tu país. Ellos los llevas a veces a México, los mandas a México, al país de donde eres. Y sí les gusta, y echan relajito y todo, pero dicen, I'm an American citizen. O sea, no manches. No me mandes a comer tlacoyos. Yo solo como hamburguesas, hot dogs. Porque ya es su cultura. Ya es aquí, ¿verdad? Los queremos forzar a que hablen español. Habla español, habla español. What? Y con tal de que obedezcan, pues les hablas en inglés, ¿verdad? Así estaba Zorobabel. Zorobabel nació en Babilonia. Salatiel lo tuvo estando en el exilio en Babilonia. Así es que mandan a Zorobabel. Babilonia en ese entonces, hermanos, era lo más grueso que se puede imaginar en el mundo. El imperio babilónico fue uno de los más de más auge, de más prosperidad, de más lujo que hubo en todas las culturas antiguas. Una de las 7 maravillas del mundo precisamente eran los jardines colgantes de Babilonia, que eran unas obras de arquitectura increíbles. Búsquenla en una enciclopedia o en la computadora, los jardines colgantes de Babilonia. Babilonia era impresionantemente poderosa, rica, vías de comunicación, tenía todos los adelantos científicos. Ahí estaba la famosísima biblioteca de Alejandría, que tenía infinidad de sabiduría, de libros. O sea, Babilonia era lo máximo, la crema innata de la sociedad en ese entonces. Entonces Zorobabel lo manda el rey con 30,000 judíos a Jerusalén. Llegan a Jerusalén y se encuentra un pedazo de tierra hecho pedazos. Así como encontramos el edificio cuando lo compramos en 2014. ¿Te acuerdas, Rudy? Que tú abriste por primera vez el candadito ese. ¿Cómo estaba, mano? Mi esposa le daba miedo, ella no entraba al edificio. Vente, mira que te voy a enseñar. No, ni más. Ahí espantan. Me van a jalar las patas ahí. Estaba horrible. Llega a Zorobabel y se encuentra una ciudad totalmente destruida. Todas las murallas hechas pedazos, las puertas incendiadas, el templo de Jerusalén despedazado, destruido, todo saqueado, se habían robado todo, le habían sacado todo el cobre, el aluminio, todo le habían sacado. Pues estaba hecho pedazos. Llegó Zorobabel y dice, me mandaron de gobernador acá, bueno, pues me voy a buscar una casita para vivir y pues vamos a ver qué puedo hacer aquí por el rey. Pero dice la Biblia que el profeta Ageo trajo palabra. Hermanos, entendamos esto. Cuando Dios habla, cuando Dios emite una palabra, dije al principio, porque así será la palabra que sale de mi boca. No
volverá a mí vacía. Habló Jehová por medio del profeta Ageo y le dijo a Zorobabel: despiértate. Y dice aquí, y el espíritu, 14, y despertó Jehová, no el profeta, Jehová, el espíritu de Zorobabel, el espíritu de Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de ¿quién? De todo el resto del pueblo. O sea, estaban ahí metidos todos. Ya los que habían regresado habían agarrado un pedacito de tierra, se habían hecho sus casitas, tenían sus casas muy suave y ya estaban tratando de vivir más o menos. Pero de pronto la palabra de Jehová los despierta. No es que estuvieran ahí roncando, espiritualmente estaban dormidos. No estaban percibiendo lo que Dios quería hacer otra vez con Judá. Así es que el Espíritu del Señor los tiene que despertar. Los despierta y les dice que se pongan a trabajar. Todos vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Fueron despertados y vino un avivamiento. Zorobabel fue el medio que Dios usó para que el pueblo de Judá empezara a reconstruir. Ellos reconstruyeron el templo. Años después vino Nehemías con otro contingente de gente. Cuando vieron que ya estaba restaurado el templo, Nehemías empieza a restaurar toda la muralla de alrededor de la ciudad. Así es que Zorobabel reconstruye el templo una vez más con el primer grupo que vienen saliendo de Babilonia. ¿Qué pasó después de esto? Número 3, siguieron 400 años de silencio. Pasó el tiempo de Zorobabel y de los profetas y empiezan a desaparecer de la nación. Se muere Ageo, se muere Ezequiel, se muere Daniel, se muere Isaías, se muere Joel, se muere Zacarías, se muere Malaquías y no se levanta un solo profeta más en medio del pueblo de Judá. Y empieza un tiempo de 400 años de silencio. Entre los dos testamentos es el periodo que se conoce como el periodo intertestamentario. Después del libro de Nehemías, que es el último, la última historia que se narra en el Antiguo Testamento, aunque tenemos nosotros Malaquías como el último libro, Malaquías hizo sus profecías en el tiempo de Nehemías. Históricamente Nehemías es el último libro del Antiguo Testamento. Entre Nehemías, la reconstrucción de Jerusalén y el Evangelio de Mateo encontramos 400 años de aparente silencio. ¿Por qué silencio? ¿Sucedieron cosas ahí? Sí sucedieron cosas. El pueblo siguió y hay historias. La historia de Flavio Josefo, el gran historiador, y aparte están otros libros que no están en nuestra Biblia, que sí están en la Biblia católica, como son los libros de Macabeos. ¿A alguno de ustedes les suena conocido ese nombrecito? Los libros de Macabeos narran la historia, parte de lo que sucedió en esos 400 años de silencio. La genealogía de Jesús sigue avanzando. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. En ese tiempo, hermanos, en esos 400 años, la palabra profética de Dios termina. Dios deja de hablar. Ya dio todo el mensaje que tenía que dar a través de sus profetas y Dios guarda silencio en ese tiempo. Yo no sé, pero debe de ser horrible. No concibo mi vida sin oír la voz de Dios. Nosotros, gracias a Dios, tenemos Biblias. ¿Cuántos traen Biblia? Si no traen Biblia, cómprense una Biblia y denle gracias a Dios por esa Biblia. Porque toda esta nación por 400 años no tuvo palabra de Dios. Nadie les leía y no había nada de revelación de parte de Dios. Yo no sé, no me imagino cómo debía haber sido eso.
No hubo palabra de Dios hasta que se fue preparando todo para que el escenario estuviera listo para la aparición del Mesías, que ya había sido prometido. El imperio persa, los que mandaron a Zorobabel y a Nehemías, ¡pum!, también cae. Cayó Babilonia primero, caen los persas y los conquista Grecia, Alejandro el Grande, Alejandro Magno. Hay películas, ¿no?, en el cine de Alejandro, el gran Alejandro, Alexander the Great, es el gran conquistador. Y Alejandro invade toda el área, todo el mundo conocido entonces. Sus huestes conquistan todo y el imperio griego se establece en toda esa región. Se establece la cultura de los griegos, la filosofía, la forma de pensar, el humanismo, el paganismo, la idolatría, los dioses de las estrellas, todo eso. Alejandro el Magno era discípulo de Aristóteles, el gran pensador griego. Así es que toda esa cultura, hermanos, se empieza a meter en todas las provincias que iban siendo conquistadas. En ese tiempo nace la secta de los fariseos, que tanto pleito le hicieron a Jesús, ¿se acuerdan? Los fariseos y los saduceos. Bueno, ellos se convirtieron originalmente en los guardas de la palabra de Dios. Ellos encontraron los rollos, ellos se encargaron de guardar todos los rollos que encontraron de la palabra de Dios, que habían sido ya compilados por Esdras. A Esdras le debemos la compilación desde Génesis hasta Malaquías. Esdras compiló todos los libros y se guardaron en rollos, ¿verdad? Y ellos, los fariseos, fueron los que estuvieron a cargo de guardar todas esas copias y de seguir haciendo copias de toda la palabra de Dios, aunque no había nueva revelación profética. En ese tiempo, Alejandro el Magno conquista todo esto. Es gobernado Judá por diferentes personajes. Uno de ellos que pone Alejandro Magno se llama Antíoco Epifanes. No le pongan así a sus hijos ni a sus nietos, ese está feo. Antíoco Epifanes, este hombrecito cumplió una de las profecías del profeta Daniel, porque el profeta Daniel les advirtió al pueblo de Judá: cuando vean la abominación desoladora, van a venir y van a hacer una abominación en el templo de Dios. Este hombre, Antíoco Epifanes, lo que hizo fue traer un cerdo y lo sacrificó en el altar de Jehová, siendo que el cerdo era un animal impuro, abominable, de acuerdo a la ley de Moisés. Este hombre sacrificó un cerdo en el altar de Jehová, derribó el altar y puso altares paganos en el templo de Jerusalén otra vez. Así es que esa fue la abominación desoladora, y los moradores de Judá se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. En esto se levanta una revolución, los llamados macabeos. Los muchachos estos hacen una revolución y logran medio liberar en ese tiempo a Israel, pero igual siguen siendo prisioneros, siguen siendo cautivos de Grecia. Así es que cae Grecia 100 años antes de que nazca Jesucristo y se levanta el imperio romano. Cayó Babilonia, cayó Persia, cayó Grecia y se levanta Roma. Roma entonces toma el control de toda la región, de todo el mundo, 100 años antes de que Jesucristo nazca. Y la genealogía de Jesús sigue, hermanos. Ya no hay reyes. El concepto y la idea de reyes poderosos, malos o buenos como hayan sido, se va perdiendo en el tiempo. Ya no hay tampoco un reino de Judá, tampoco hay un reino de Israel, ya desaparecieron como reinos, solamente son provincias gobernadas por el imperio que está vigente. Ahí van naciendo estas sectas de fariseos y saduceos. En pocas palabras, toda la gloria de Israel y de Judá se desinflaron. Todo lo bonito que había sido Judá, la historia, todo eso, se desinfla, se deshace por completo en un periodo de 400 años para dar paso al nacimiento de un nuevo reino. En ese tiempo, en esos 400 años, donde leemos que Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Versículo 17 de Mateo 1, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14, ya las vimos,
¿verdad? Desde Abraham, ¿se acuerdan? Empezamos hace como 2 meses. Hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, hasta Josías, 14. Y desde la deportación de Babilonia, de Zorobabel, hasta Cristo, 14 generaciones. Así se complementa la genealogía humana de Jesús y encontramos el último salto espiritual generacional en un hombre muy sencillo, en un hombre de oficio carpintero, originario del pueblecito de Belén. De allá de donde casi 900 años atrás, el profeta Samuel llegó a la casa de Isaí de Belén por orden de Dios cuando le dijo: toma tu cuerno de aceite y ve a la casa de Isaí de Belén, porque yo me he provisto de un rey para la nación. Ahí, en ese mismo pueblecito, nace este hombre llamado José, del linaje real del Mesías. Por ley le tocaría a José haber sido el rey de Israel, de Judá, pero ya no había reyes, ya no había nada que reinar, ya se habían absorbido. Y de este hombre, de José, el Evangelio de Mateo dice esto, en Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, ¿cómo era? Justo. Era un hombre bueno. Era un hombre que conocía a Dios. Era un hombre que tenía temor de Dios. Era un hombre que venía de una genealogía de reyes. Era un hombre que venía en línea directa desde David, que venía en línea directa de Josías, que venía en línea directa de Josafat, que venía en línea directa de Zorobabel. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, ¿hijo de quién? ¿Se dan cuenta? ¿A dónde remonta el ángel la genealogía? No le dice José, hijo de Jacob, de su papá. Se remonta el ángel, por supuesto que es Dios el que está hablando con él, y le dice: José, hijo de David. Pero eso pasó 900, no importa. Para Dios no hay tiempo, para Dios no hay años. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por toda la eternidad. Y todo lo que Dios dijo se iba a cumplir. Y a David le dijo: tu reino será eterno. Te daré tu reino y lo confirmaré por toda la eternidad. 900 años después, aquí está el ángel con este hombre sencillo. No es rey, no es ni siquiera gobernante, no es un hombre de influencia, no es un hombre socialmente culto o de posición social alta. Es un artesano, es un hombre que se gana la vida haciendo muebles de madera. Pero se presenta el ángel del Señor. El ángel no ve la condición social de José. Lo que ve es el linaje del cual desciende José. Y le dice: José, hijo de David, no tengas temor de tomar a María como esposa, porque lo que ella está siendo engendrado es de parte del Espíritu Santo de Dios. Y entonces José entiende su posición en ese momento. José sabe lo que va a hacer y dará a luz un hijo, le dice el ángel, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo ¿de qué? ¿Del yugo de Roma? ¿Del yugo de Grecia? ¿Del yugo de Persia? ¿De Nabucodonosor el Grande? ¿De Alejandro el Grande? No, les va a salvar de sus pecados, porque el reino de Dios es un reino espiritual. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El profeta Zacarías: así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que será prosperada en aquello para que le envíe. 900 años después, la virgen concebirá
y dará a luz un hijo, como lo dijo Dios a través de su profeta. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Es decir, no tuvo relaciones sexuales con ella hasta después de que ya había nacido su hijo primogénito, y le puso por nombre, ¿cómo? Jesús. ¿Qué nos enseña esta genealogía, hermanos? Vengan, hermanos de alabanza, por favor. ¿Qué nos enseña esta genealogía? Número uno, para Dios no hay nada imposible, hermano. No sé qué hay en la cabeza de cada uno de los que estamos aquí esta tarde, pero para Dios no hay nada imposible. Yo no sé si alguien aquí está batallando con enfermedad, si está batallando con su matrimonio, si está batallando con sus hijos, si está batallando con sus padres, si está batallando con familiares. No sé qué estará pasando en la cabeza de cada quien. Pero esto a mí me enseña, hermanos, que para Dios no hay nada imposible, que sus palabras se cumplen una a una, que nuestra historia no se limita a nuestra corta vida aquí en la tierra, que nosotros tenemos la opción de hacer un salto espiritual generacional o de convertirnos en un obstáculo para que nuestros descendientes sigan en el camino de maldad que nosotros les vamos trazando. Esta enseñanza a mí me enseña que lo que Dios sentenció en Génesis 3:15 se cumple en la cruz del Calvario y la tumba vacía. Satanás hirió a la simiente de la mujer, a Jesucristo, pero Jesucristo le pegó un golpe mortal en la cabeza y lo derrotó para darnos vida y vida en abundancia. ¿Qué camino tomaron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos y más allá? ¿Quién sabe? Siguieron el camino de David, el de Josafat, el de Josías, el de Zorobabel, que fueron reyes que en medio de un mundo de pecado decidieron buscar al Señor de todo corazón. O quizás nuestros antepasados vivieron en los pecados de Acaz, de Asa, de Manasés, de Sedequías, inclinados a la idolatría, al paganismo, al machismo, a las fornicaciones, al adulterio, a los vicios, a la violencia, odios, venganzas. No sabemos qué es lo que pasó allá atrás, hermanos, en nuestras generaciones. No sabemos qué camino caminaron nuestras generaciones allá atrás, 100, 200 años atrás. No sabemos, ninguno de nosotros. Lo cierto es que cada quien traza el camino por el que su descendencia va a caminar después, a lo largo de las generaciones. Eso lo estamos viendo aquí en esta serie de mensajes, y así ha sucedido. Así está escrito en la palabra de Dios, y así sucede. Y así sucede. Pero yo tengo la opción, yo tengo la oportunidad de poder decir: yo me quiero convertir en un salto espiritual generacional para mis descendientes. Yo no sé en qué caminaron mis antepasados, no sé qué caminos anduvieron, pero yo he conocido este camino que se llama Jesucristo, el camino, la verdad y la vida, y yo voy a caminar por él. Y a lo mejor mis hijos de pronto se salen del camino que yo voy caminando, pero no me voy a rendir como el pueblo de Judá en Babilonia. No voy a colgar mi arpa, voy a seguir caminando en el camino que el Señor me trazó a mí. Yo voy a ir caminando, porque mis hijos, mis descendientes, se van a desviar quizás y van a empezar a caminar por caminos de maldad de nuestros antepasados, y a lo mejor van a andar vagando por ahí, pero tarde o temprano se van a frustrar, se van a cansar de caminar por esos caminos y van a decir: volveré al camino que me enseñó mi padre y mi madre. Pero el padre y la madre tienen que seguir en ese camino. No te rindas, no te des por vencido. No podemos apartarnos del camino. No podemos decir: ya no quiero. No podemos decir: voy a colgar el arpa. No puedo decir: me voy a olvidar de la palabra de Dios porque no se cumple en mí. No puedo decir: le voy a dar la espalda a Dios porque voy a arrastrar a mis generaciones atrás de mí. Tengo que ir en el camino de Dios.
Hay un camino que ya me fue mostrado. Hay un camino más excelente, que es el amor de Dios. Un camino, la verdad y la vida. Yo puedo ver a mis hijos desviados, pero la promesa del Señor está en su palabra. El apóstol Pablo y Silas, su discípulo, estaban en la cárcel de Filipos, encadenados. Tenían el cepo, esa tabla que les ponían, y ahí estaban cantando himnos. Ahí estaban glorificando a Dios con sus cadenas, porque ellos habían decidido seguir en el camino que les había sido trazado. A pesar de lo que estaban viviendo, a pesar del dolor que les producían las heridas, ellos cantaban himnos. Y el carcelero estaba afuera y escuchaba, y escuchaba, y escuchaba lo que estos hombres decían, y lo que cantaban, y lo que platicaban entre ellos. Y vino un terremoto, y las puertas de la cárcel se abrieron. El carcelero tuvo miedo, porque eran su responsabilidad. Cuando vio las puertas abiertas, él pensó: se escaparon los presos, me van a matar. Sacó su espada y dijo: mejor me mato yo solito. Hechos 16:28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó dentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para entrar en el camino que ustedes están caminando? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo. ¿Será salvo quién? Y vas a ser salvo tú solito. Tu familia, pues a ver qué pasa con ellos. Tus hijos, pues a ver qué camino agarran. Tus nietos, a ver qué les pasa. Tus descendientes, pues a ver qué les sucede. No. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. El que se las había hecho, el que los había lastimado, el que los había azotado, hermanos, el que los había puesto en aquel cepo donde estaba escurriendo la sangre de Pablo y de Silas. Ese mismo hombre los tomó y les lavó sus heridas. Les lavó sus heridas. Y enseguida se bautizó él. ¿Con quién? La palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios no vuelve vacía. Si Dios te dijo toda tu familia, significa toda tu familia. No lo dudes. No lo dudes, ni tantito. No lo dudes. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó. ¿Con quién? Con toda su casa de haber creído a Dios. Las generaciones de esta familia, de este carcelero de Filipos, fueron alteradas porque este hombre reconoció que el único camino a Dios se llamaba Jesús de Nazaret. Pónganse de pie, hermanos. Quiero que oremos.